Dios hizo al hombre sencillo, pero nuestras razones nos complican. El cristianismo no es como esas sectas desviadas, como los gnósticos en los primeros siglos, o hoy tantísimas, ¿no? La nueva era, etc. Un club selecto de iniciados que tienen un conocimiento oculto que solo comparten entre ellos y que supuestamente les convierte en seres superiores. Esto es la tentación demoníaca, satánica, que está en el principio: seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal. Y esto sigue presente a lo largo de la historia, Satanás actuando para ofrecer este engaño a los hombres, para separarlos realmente de la verdad, porque la verdad es Dios y Dios es simple, es sencillo. Dios no es complicado, Dios no es secreto, no es oculto. Él se oculta así para revelarse, para que le busquemos, no para esconderse como si se gozase en solo darse a unos pocos. Dios quiere que todos le conozcan. Esta es la voluntad de Dios, que todos le conozcan y sean salvos, porque Dios nos ama y no hace acepción de personas. Dios ama a todos, al más pecador, y dice San Pablo que yo soy el primero entre ellos. Es decir, cuando conocemos nuestra realidad, nos vemos adecuadamente a los ojos de Dios. Pues bien, este conocimiento espiritual que necesitamos nos llega principalmente por dos fuentes. Y estas dos fuentes son la Sagrada Escritura, la revelación, en definitiva, y el Espíritu Santo. Jesucristo les recuerda las Escrituras que ellos ya conocían. Dice: no habéis entendido hasta ahora. Y les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Es decir, no tener una información en la cabeza, sino recibir vida por medio de la palabra. Tener conocimiento, experiencia vivencial, próximo, profundo, de la verdad de Dios, que viene para revelarse, para unirse a nosotros, para que le conozcamos en el sentido bíblico de la palabra conocer, que era la palabra que se usaba para expresar la unión matrimonial, la unión conyugal, como el esposo conoce al esposo. Esto es lo que hace Cristo con los apóstoles, cuando están confundidos, cuando están todavía dudando, cuando no conocen la verdad, no están firmes en la verdad, a pesar de que tenían tantos elementos para ya ir conociendo. Pero Él les abre el entendimiento. Sobre la base del conocimiento que tenían, de la palabra de Dios, les abre el entendimiento, les da la gracia, les comunica el Espíritu para poder comprender, penetrar más los misterios, la realidad espiritual del reino de Dios. Y esta apertura espiritual, que lleva a conocer más profundamente la revelación, la verdad, la palabra de Dios, les prepara para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Y lo que aquí está diciendo Cristo, que estaba escrito que ocurriese todo esto y que se proclamase en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, es lo que ocurre en los Hechos de los Apóstoles. Lo hemos leído, cómo San Pedro está anunciando esto mismo, no porque Cristo se lo dijo, sino porque se hace vida en él, porque recibe a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, en Pentecostés sobre todo, la luz, la penetración, la fuerza, la vida para transmitir esa vida, esa verdad profunda que no es un conocimiento intelectual, sino vida de comunión con Dios. Por eso nos dice San Juan: quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Podríamos decir, esto está equivocado, ¿no? Quien guarda su palabra, guarda sus mandamientos, y decía ahí que en esto conocemos, sabemos que le conocemos. Entonces, si guardamos su palabra, le conocemos, pues tenemos conocimiento. Y de repente salta y dice: en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud, porque este conocimiento nos conduce al amor. No es un conocimiento, como digo, repito, solo intelectual, sino un conocimiento profundo que se hace vida, experiencia. Dios nos lleva a conocerle, a tener amistad con Él, a tener relación con Él, a salvarnos
sacarnos del pecado, del engaño, de la confusión, de lo que tengamos de nuestra realidad y elevarnos, iluminarnos con su Espíritu para conocerle realmente y tener una relación con Él, vida por medio de su palabra y de su Espíritu, en la unión con Cristo. Por eso la fe, que nos da el conocimiento de la verdad, es la llave que nos abre a la realidad espiritual, al reino de Dios. Y ahí ese es el reino del amor. Por tanto, tiene que estar unida la fe con la vida. Es la comunión con Dios, la vida en el amor, la vida en la gracia. Es decir, como dice el eclesiástico, Dios hizo al hombre sencillo, pero nuestras razones nos complican. Si Dios es sencillo, nosotros para conocerle y estar en comunión con Él necesitamos también descomplicarnos, necesitamos hacernos sencillos, hacernos como niños, como dijo Cristo, para entrar en el reino de los cielos. Es decir, abrirnos a Él. No estamos solos, Cristo está vivo. Y ahora a la derecha del Padre, pero presente como prometido por el Espíritu, y en particular a través del misterio eucarístico, presente con nosotros, nos guía, nos acompaña. ¿Para qué? Para transformarnos, para que vivamos su palabra, para enseñarnos como los primeros discípulos, a conocerle, a tener vida por medio de su palabra, a abrirnos el entendimiento con su Espíritu y que su palabra, como Él, la palabra se hizo carne, sea vida en nosotros. Vivamos por su palabra, seamos transformados, sanados, perdonados, viviendo en obediencia a Él, porque no podemos querer conocer cosas de Dios por curiosidad. Eso no nos va a transformar, no va a alimentar el espíritu. Debemos buscarle con la actitud abierta, de querer obedecerle, de querer hacer lo que el Señor nos diga, de querer seguirle realmente, ser sus discípulos, aprender de Él y ser transformados por Él, por su mano suave, como decía San Juan de la Cruz. Él quiere esta intimidad de amor, de vida con nosotros, para seguir revelándose y guiándonos por medio del conocimiento espiritual, conocimiento vida, a la vida divina, a la vida en el amor, a la vida de la gracia y, en definitiva, a la vida eterna. Pues que el corazón de Jesús, abierto, traspasado, dice, aquí estoy, palpadme, soy yo mismo, que hoy se nos revela y se nos manifiesta, especialmente a través de la Eucaristía, nos ayude a abrirnos también, a abrir nuestros corazones a su amor que se entrega, al conocimiento de la verdad, para que no seamos engañados por tantas filosofías vanas y criterios equivocados y busquemos aquel que es el camino, la verdad y la vida, por su palabra y por su Espíritu.